a esta tribuna a presentar un proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentándolo en los siguientes motivos. Primero, un Estado de Derecho se caracteriza, entre otras cosas, por el reconocimiento y el respeto a los derechos de sus ciudadanos. En consecuencia, su política criminal debe emanar de la propia Constitución y de las ideas democráticas. De ahí que el hombre sea considerado libre y se respeten plenamente sus derechos humanos, observándose los principios de legitimidad, intervención mínima, bien jurídico, jurisdiccionalidad, principio de acto de culpabilidad y sobre todo el principio de aplicación racional de las penas y medidas de seguridad. En materia internacional, los derechos políticos se encuentran garantizados en una serie de ordenamientos suscritos y aprobados por el gobierno mexicano, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Respecto a nuestra Carta Magna, tales derechos se encuentran dispersos a lo largo del texto, pero existe particularmente el artículo 35, que contiene el subgrupo de los denominados derechos políticos o prerrogativas de los ciudadanos. Es menester, pues, que esta intención de esta iniciativa es analizar de fondo la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución, en la que se lee textualmente que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde el auto de formal prisión. En otras palabras, me parece que esta fracción de este artículo de la Constitución omite o es omiso de considerar lo que claramente todos sabemos, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ya ha habido tesis de la Corte que han sustentado este principio básico, como el que les voy a leer muy brevemente a continuación. La Corte dice en su tesis: es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 46 del Código Penal Federal. Hechas estas reflexiones, quiero dejar a su consideración esta iniciativa, que en conclusión podemos afirmar que el principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada práctica del derecho penal y su ejecución, que tiene por objeto el mantenimiento y la protección de la situación jurídica de inocencia del imputado y del procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz de generar la certeza necesaria para establecer la autoría y la culpabilidad propias de una declaración judicial de condena firme. De esta forma, a mi juicio, la interpretación de la fracción segunda de la norma referida es que la suspensión tiene efectos únicamente durante el proceso penal y hasta que se pronuncie una sentencia absolutoria en el proceso respectivo. Yo creo, compañeros, y aquí voy a dejar para su análisis, que políticamente hablando, esta reforma es muy importante porque ya tenemos documentados casos claros, casos concretos, en donde esta fracción de la Constitución está siendo usada para fines político-electorales. Hay fundamentos claros para presuponer que aquellos contendientes o adversarios políticos de quien pudiera ostentar el poder fácilmente pueden ser sacados de la contienda electoral, inventándose un caso, inventándose un proceso, sabedor que desde el auto de formal prisión quedarán inhabilitados para participar en cualquier contienda electoral. Me parece que ese caso es un caso que merece la atención de los legisladores y por tanto, y termino estableciendo la reforma que estoy planteando. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden y en la fracción segunda, que es la que estoy proponiendo que se reforme, quedará de la siguiente manera: por sentencia condenatoria
emitida por juez competente en proceso penal desde el momento en que la sentencia cause ejecutoria y hasta la extinción de la misma, no desde el auto de formal prisión como es en este momento, porque un auto de formal prisión no significa culpabilidad, sino solamente el inicio de un juicio penal que al final puede darle la declaratoria de inocencia a un indiciado, pero sin embargo ya se le conculcaron sus derechos políticos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador Camarillo. Tórnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Tiene el uso de la tribuna el señor senador don Alfonso Elías Serrano, a nombre propio, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.